En todo mi tiempo de vida viendo el Real Madrid, sinceramente no creo haber visto nunca al club en una situación tan caótica como la de la actualidad. A ver, sí, hubo temporadas consecutivas e incluso varios años seguidos en los que no ganaban nada, sufrían en Europa y terminaban sin un solo título. Pero nunca había visto a jugadores llegar al punto de cagarse a piñas en el vestuario. O al menos de forma pública. Y jamás había visto al club tan dividido. Es como si estuviéramos viendo una versión futbolística de Capitán América Civil War. Por un lado está, como le gusta llamarlo al internet, el dictador Mbappé. Y por el otro, lo que muchos detractores del Madrid califican como un Vinicius llorón. Su anterior entrenador fue desacreditado públicamente y luego despedido, a pesar de que la situación no era realmente culpa suya. Y sus dos mayores estrellas no solo chocan en cuanto a posición y estilo de juego dentro del campo, sino también en su filosofía futbolística y en la forma en la que creen que debe funcionar el equipo. Y ni hablar de que apareció el propio dictador original, el papá Florentino Pérez, protagonizando una de las ruedas de prensa más explosivas que se recuerdan en la historia. Señaló que al equipo le falta mentalidad, prácticamente dio a entender que no respeta ni confía en lo suficiente en Arbeloa como para que pueda controlar a sus propios jugadores, insinuó que él mismo irá a la casa del responsable de todas las filtraciones recientes del vestuario, y además declaró de forma rotunda que bajo ninguna circunstancia va a dimitir. Y lo más gracioso de todo es que ni una sola vez se señaló a sí mismo por no respaldar los estándares disciplinarios de Xabi Alonso, ni por no apoyarlo con los fichajes tácticos que necesitaba, ni tampoco por dejarlo completamente solo cuando más lo requería. Por supuesto, jamás se iba a culpar a sí mismo, seamos sinceros. Entonces, ¿cuál es la brillante solución de la directiva del Real Madrid? ¿Tal vez vender o traspasar jugadores para que la plantilla tenga más equilibrio y encaje mejor? ¿Qué tal sentar a los jugadores actuales y tener una conversación seria sobre su actitud, su futuro en el club? La solución de la directiva, o más concretamente la solución de Florentino Pérez, es algo que yo compararía con un córner en el minuto 90 lanzado a la desesperada, esperando encontrar un milagro para ganar el partido. Traer un nuevo DT que mágicamente resuelva todos esos problemas. I am José Mourinho. Pero la pregunta es, ¿podría realmente el propio Special One conseguirlo? Antes que nada hay que preguntarse por qué José Mourinho. ¿Es simplemente porque ya dirigió el club antes? ¿Es porque ha ganado títulos en el pasado? ¿O es porque el Real Madrid está empezando a desesperarse? Yo creo que Mourinho no sería un nombramiento de ese tipo. No llega para desarrollar jóvenes talentos, no llega para construir las bases de un proyecto a largo plazo. Va a entrar, definir cómo debe funcionar el equipo y hacerlo rápidamente. Su enfoque estará centrado en la estructura, en quién juega, cuál es el rol de cada uno y dónde se encuentra la autoridad dentro de la plantilla. Y eso normalmente significa tomar decisiones pronto y de manera contundente. Va a separar a los jugadores en los que confía de aquellos en los que no. Va a fijar roles en lugar de obligar que todo funcione por inercia. Y va a construir una jerarquía que el equipo tendrá que seguir en lugar de debatir o cuestionar constantemente. Porque eso es exactamente lo que siempre ha hecho en los grandes clubes que ha dirigido. Y ahora mismo ese es precisamente el problema del Real Madrid. No necesariamente una falta de calidad, sino una falta de claridad. Y el valor que aporta Mourinho en una situación como esta es muy simple: imponer esa estructura. Aunque debo admitir que comparado con los equipos que dirigió en el pasado, este es un problema completamente diferente. Y quizás tenga mucho que ver con la mentalidad de la generación actual de futbolistas, que naturalmente parece sentirse más intocable que en las generaciones anteriores. Porque creo que la mayor diferencia entre Xabi Alonso y José Mourinho es que Mourinho no va a ser tan amable, tan educado ni tan paciente. Si quiere hacer cambios en la plantilla, irá directamente a la directiva y presentará exigencias innegociables, exigiendo que respalden las decisiones que considera necesarias. Porque esa personalidad y ese estilo de liderazgo son precisamente los que convirtieron a José Mourinho en una leyenda, construyendo algunos de los equipos más icónicos de las últimas décadas. Y si logra transformar esta plantilla del Real Madrid y además consigue darle a Kylian Mbappé una Champions League, algo que muchos aficionados vienen diciendo últimamente que parece estar destinado a no ganar nunca, entonces la gente podría empezar a considerarlo el mayor logro de toda su carrera. ¿Esta plantilla del Real Madrid está realmente preparada para jugar con la estructura que Mourinho quiere imponer? Sorprendentemente, en varias áreas clave, la respuesta es sí. El punto de partida más evidente, y también la zona más débil de toda la plantilla madridista, es el mediocampo. Los mejores equipos de Mourinho rara vez se construyeron únicamente alrededor de la elegancia técnica. Siempre ha confiado en jugadores capaces de controlar el espacio, ganar duelos y mantener la disciplina táctica, especialmente en la posición de mediocentro defensivo. Y resulta curioso porque recientemente se ha informado que uno de sus primeros movimientos como entrenador del Real Madrid sería buscar nuevos mediocampistas defensivos. Por ejemplo, en el Chelsea ocupó ese rol con jugadores como Claude Makelele y Michael Essien. Y si conocía la historia de Makelele, sabrá que mientras estuvo en el Real Madrid el club ganaba Champions League y cuando se marchó, el equipo pasó casi una década sin volver a rendir al máximo nivel en la competición. Algo parecido ocurrió durante la primera etapa de Mourinho en el Madrid, donde dependía enormemente de la brillantez de Xabi Alonso. Y esta plantilla actual está muy lejos de parecerse a aquellas. Lamentablemente, aunque Tchouaméni ofrece alguna de esas características, prácticamente
Mbappé ha sido el único. Y como yo no considero a Camavinga un mediocentro defensivo puro, resulta difícil imaginar que pueda cumplir exactamente lo que Mourinho suele exigir en esa posición, especialmente después de haber dirigido futbolistas como Makelele y Xabi Alonso. Y siendo sincero, incluso existe la posibilidad de que Mourinho decida desprenderse de Tchouaméni, porque la situación con Valverde fue bastante seria, y el propio Valverde tampoco encaja realmente en ese rol. Su mejor versión aparece gracias a su intensidad, su disparo de larga distancia y su capacidad para cubrir enormes cantidades de terreno durante las transiciones. Por eso Mourinho quiere realizar cambios en esa zona antes que ninguna otra, porque jugadores como Camavinga no son el tipo de centrocampista al que está acostumbrado a dirigir. Históricamente, Mourinho no les ha pedido a sus mediocampistas que interpreten los roles de maneras diferentes o creativas, proteger espacios, recuperar la posesión, apoyar las transiciones, y espera que sus jugadores cumplan exactamente la función que se les ha asignado. No porque crea que no puedan hacer más cosas, sino porque dentro de su sistema esa estructura aporta claridad y evita que los futbolistas queden fuera de posición o confundidos sobre sus responsabilidades. Mourinho nunca ha sido conocido principalmente por ser un genio táctico extremadamente complejo, más bien es conocido por definir con absoluta claridad cómo quiere que juegue su equipo. Ahora bien, otra parte fundamental será gestionar el ataque. Los sistemas ofensivos de Mourinho suelen girar alrededor de una figura principal, un jugador que concede un grado especial de libertad en ataque. En el Real Madrid fue Cristiano Ronaldo, en el Chelsea fue Didier Drogba, y en el Inter fue Diego Milito. Y si soy completamente sincero, poniéndome sus zapatos, sé que algunos no querrán escuchar esto, pero Kylian Mbappé encaja casi perfectamente en ese perfil. No estoy diciendo que Mbappé tenga necesariamente que jugar como delantero centro, lo que digo es que debe ocupar la posición donde se sienta más cómodo y que el resto de posiciones ofensivas no estén diseñadas simplemente para regalarle goles, sino para complementar su juego de la mejor manera posible. Y eso tendría que implicar darle al Real Madrid un delantero más tradicional, alguien que juegue de una manera que Kylian Mbappé no juega. Un atacante fuerte en el juego aéreo, que no necesite monopolizar el balón y que además sea buen definidor. Porque sinceramente, si me preguntan a mí, prefiero tener a Mbappé por la banda izquierda antes que a Vinicius Jr. Y algunos dirán que Vinicius ganó una Champions jugando en esa posición, pero también jugaba junto a Benzema y Toni Kroos. Y si Mbappé hubiera encajado en ese mismo contexto, creo que el equipo habría sido incluso más dominante. Ese simple cambio podría tener un impacto enorme, porque en el Real Madrid he sentido que en los momentos de máxima presión, el ataque se volvió demasiado individualista. Y no era solo Mbappé. Todos intentaban convertirse en el héroe de la jugada en lugar de trabajar colectivamente para que el mejor jugador estuviera en la mejor posición posible para marcar. Luego está Jude Bellingham, una pieza distinta pero igual de importante dentro del rompecabezas. Históricamente, los equipos de Mourinho han dependido de jugadores capaces de conectar las distintas fases del juego, futbolistas que no solo defienden o atacan, sino que pueden moverse entre ambas tareas con intensidad física y mental. Y la capacidad de Bellingham para conducir el balón, llegar desde segunda línea al área rival y colaborar defensivamente lo convierte en un perfil ideal para ese tipo de función, o permitirle desempeñar un papel más box to box, incorporando a los mediocampistas defensivos que aparentemente ya están buscando para complementar sus cualidades. O por el contrario, sumar un creador de juego más vertical y ofensivo para construir un mediocampo diseñado específicamente para potenciar a Bellingham. Mourinho incluso podría buscar tu extremo derecho, quizás alguien con gran capacidad de regate y autosuficiencia en el 1 contra 1, simplemente para quitarle la presión al mediocampo madridista. Porque si Mbappé juega por la izquierda, esa zona ya estaría más que cubierta, pero eso también deja a jugadores como Rodrigo en una situación complicada. ¿Pasará a jugar más como delantero centro o seguirá ocupando la banda derecha? Pero este es más o menos el escenario que espero de José Mourinho. Y esto nos lleva a uno de los cambios más importantes que creo que el Real Madrid tendría que realizar: eventualmente desprenderse de Vinicius Jr. Y no estoy diciendo que sea un mal jugador, tampoco que sea él el problema. Simplemente creo que el Madrid no puede maximizar el rendimiento de Mbappé y Vinicius dentro de una misma estructura, especialmente en el tipo de equipo que Mourinho intentaría construir. Ancelotti lo intentó, Xabi Alonso también, pero esa convivencia difícilmente encaje con la disciplina posicional que Mourinho exige de sus equipos. Mourinho tendría que modificar su sistema para acomodar a dos atacantes con características muy parecidas. Eso probablemente obligaría a Vinicius a desempeñar un rol que no se ajusta a sus fortalezas, generando frustración, insatisfacción y más conflictos internos. Y sinceramente, venderlo eliminaría ese problema de inmediato. Cuando se terminó segundo en la carrera por el Balón de Oro, tengo la sensación de que si Toni Kroos hubiera marchado y Mbappé nunca hubiera llegado, difícilmente habría vuelto a alcanzar ese mismo nivel de rendimiento. Y para entender por qué digo eso, basta con observar cómo juega cuando viste la camiseta de Brasil. Brasil nunca ha tenido en el mediocampo jugadores del nivel de Luka Modric o Toni Kroos, y por eso mismo Vinicius nunca ha brillado con la selección de la misma manera que lo ha hecho con el Real Madrid. Sin un genio generacional en el mediocampo dirigiendo el ataque, sinceramente no creo que Vinicius hubiera rendido al mismo nivel. Y una solución bastante popular que estoy viendo últimamente en internet es reemplazarlo por alguien como Nico Williams. Y no me malinterpreten, la idea no es que Nico sea mejor que Vinicius. La cuestión es que, en mi opinión, encajaría de forma mucho más natural tanto en la plantilla como en el estilo de juego de Mourinho. Nico sigue ofreciéndote velocidad, desborde y peligro en las transiciones, pero además aporta una mejor química colectiva en ataque, una mayor disposición para colaborar con el equipo y menos ego. Porque a veces el fútbol funciona así: cuando juntas demasiadas personalidades dominantes, normalmente las cosas no terminan funcionando.
Y desde un punto de vista práctico, vender a Vinicius también tendría sentido. No existen muchos futbolistas capaces de hacerlo todo y de producir cifras tan impresionantes como las que Mbappé ha mantenido durante tantos años. Pero al mismo tiempo Vinicius también posee un valor de mercado enorme, así que venderlo le daría al Real Madrid una gran cantidad de opciones para reforzar la plantilla sin perder su amenaza ofensiva ni su capacidad de dominar partidos. Mbappé no necesariamente tiene que jugar por la izquierda, aunque personalmente creo que es donde mejor rinde. Eso le daría aún más libertad a José Mourinho para construir el equipo de la manera que considere más efectiva. Y con extremos como Nico Williams, que suelen ayudar en los bloques defensivos, colaborar con los laterales y aportar equilibrio general al equipo, el Madrid ganaría mucho más que simplemente potencia ofensiva. Todo esto fortalecería tanto la defensa como el mediocampo, porque el Madrid tiene potencia de sobra en el ataque. Lo que le ha faltado es estabilidad defensiva y control en la zona media. Y además, Mbappé dispondría de espacios ofensivos mucho más claros. Y si observamos cómo juega con Francia, veremos algo interesante. Sé que recibió muchas críticas durante su etapa en el PSG, especialmente cuando compartía equipo con Messi y Neymar. Pero lo que muchos no entienden es que Mbappé suele actuar de esa manera principalmente cuando está lanzado al ataque y tiene compañeros por delante de él. Sin embargo, cuando lidera la transición y sus compañeros vienen desde atrás, suele distribuir muy bien la pelota alrededor del área para generar esos espacios y permitir que sus compañeros lleguen en mejores condiciones para finalizar la jugada. Por último, tenemos que analizar los posibles cambios defensivos que Mourinho podría implementar. Con la llegada de Mourinho, probablemente el beneficiado más inmediato sería Courtois. Históricamente los equipos de Mourinho suelen defender muy atrás y de forma más compacta, lo que generalmente facilita el trabajo de sus arqueros. Y por un guardameta como Courtois, que destaca por su posicionamiento y capacidad de realizar paradas, más que por actuar como un líbero adelantado, ese contexto sería mucho más favorable. En cuanto a los centrales, el cambio tendrá más que ver con la disciplina táctica que con la calidad individual. Los defensores recibirán la instrucción de mantener sus posiciones en lugar de salir agresivamente a presionar fuera de zona. Y ahí es donde un jugador como Dienhausen podría verse especialmente beneficiado. Y bajo las órdenes de Mourinho, su trabajo sería muchísimo más simple. Seguir instrucciones, mantener la línea defensiva y defender dentro de la estructura en lugar de abandonar constantemente su posición. Eso reduce significativamente la cantidad de decisiones de alto riesgo que tendría que tomar. Sin embargo, para alguien como Rüdiger, la adaptación sería bastante diferente. Sus principales virtudes son la agresividad, la intensidad física y su tendencia a anticipar y a atacar los duelos. Estructuralmente probablemente le pediría desempeñar un papel más parecido al de Ricardo Carvalho en el Chelsea o al de Pepe en el Real Madrid. Porque sinceramente espero que Mourinho le exija mantener la línea defensiva con mucha más disciplina. Y puede imaginar que si no lo hace, existe el riesgo de que Mourinho lo considere demasiado impredecible e incluso llegue a plantearse una salida. Pero donde el cambio sería todavía más evidente es en los laterales. Y puede imaginar que en el caso de Trent, si Mourinho acepta que se incorpora al ataque, lo hará de manera mucho más controlada. Probablemente le permitiría avanzar por fases específicas del juego, e incluso podría exigir que solo uno de los laterales se proyecte al ataque a la vez. Todo con el objetivo de mantener la estructura del equipo sin renunciar al apoyo ofensivo cuando sea necesario. Trent nunca ha sido visto como un lateral eminentemente defensivo, pero creo que esa construcción más pausada y estructurada beneficiaría enormemente al Real Madrid. Si Mourinho logra establecer la organización y los mecanismos que desea, el Madrid podría ser más agresivo por el sector izquierdo, permitiendo que Trent tenga más libertad por la derecha para equilibrar el sistema. Además, Mbappé necesita menos ayuda de su lateral que otros extremos. Pero independientemente de todos estos cambios, hay algo de lo que estoy completamente seguro. Se vienen transformaciones importantes en el Real Madrid, y si Mourinho juega bien sus cartas y la directiva realmente lo respalda, tanto la Liga como el resto de Europa podrían tener que empezar a preocuparse seriamente.